Arrancamos entonces con la clase en esta oportunidad para ver el capítulo 4 del Apocalipsis. Vamos a leerlo, aunque después vamos a ir repasándolo versículo por versículo, pero vamos a leerlo para más o menos tener en claro de qué trata el capítulo. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante a un aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, el cuarto era semejante a un águila volando, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. Nosotros tenemos la división en el Apocalipsis que comienza con las cosas que has visto en el capítulo 1, y ahí tenemos la revelación de Jesucristo, y nosotros vimos ahí que a veces se pone más énfasis en la palabra revelación que en Jesucristo, y lo que realmente nos está queriendo mostrar con las cosas que has visto es una nueva visión acerca de Jesucristo, que no es el Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, sino que este es un Cristo de gloria, completamente diferente en su aspecto, en su forma, a aquel Cristo que padeció y vivió entre nosotros. Luego las cosas que son, y tiene que ver esto con el mensaje a las 7 iglesias que acabamos de terminar, un mensaje perfecto, un mensaje que representa el mensaje del Señor perfecto para la iglesia de todos los tiempos, de todos los lugares y de todas las edades. Y ahora empieza una tercera sección, las cosas que serán después de estas, ¿sí? ¿Después de qué? Después de todo lo que es la revelación del Señor y el mensaje que fue para las 7 iglesias. En esta tercera sección, Juan se transporta y el escenario cambia. De la tierra pasamos a la presencia del Señor. Ya en el capítulo 4 estamos en la presencia del Señor. Capítulo 4 y 5 nos van a llevar a 2 actos de coronación de Cristo tremendamente maravillosos e importantes. A partir del capítulo 6 ya tenemos el desarrollo de los juicios, el desarrollo primero de los sellos, después de las trompetas y después de las copas. Pero capítulo 4 y 5 nos llevan a una celebración gloriosa en el cielo con la iglesia del Señor, en donde el Señor va a ser coronado en el capítulo 4, que vamos a ver ahora, como el Señor de la creación. Todo lo creado se reconoce
que ha sido hecho por el Señor, y entonces el Señor se constituye como el Señor de la creación. Comienza el capítulo 4 diciendo, después de esto miré, y usa la palabra griega eidón, que quiere decir prestar atención. Es como que alguien lo invitó a Juan a que prestara atención para lo que le iba a mostrar. Inmediatamente después de esto se abre una puerta en el cielo, dice, ¿no es cierto? La puerta que se abre en el cielo, la palabra que se usa es la palabra surá, que se escribe primero con D, que tiene que ver con un portal más que con una puerta, tiene que ver con una entrada al cielo. Es como que el cielo le presenta al apóstol Juan una entrada, un portal por donde lo invita a pasar. Por eso acto seguido la invitación de subir acá, sube acá, que para nosotros es claramente una indicación del arrebatamiento de la iglesia. Lo que Juan está presenciando espiritualmente es una representación de lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia y de lo que va a pasar con el Señor Jesucristo cuando estemos en la presencia del Señor. Los tres portales que figuran en Apocalipsis, o las tres puertas que figuran en Apocalipsis que se abren, una la vimos la semana pasada, o mejor dicho, dos las vimos la semana pasada, en el mensaje a Filadelfia, cuando se abre la puerta, hay una puerta abierta ahí, que tiene que ver con la puerta de la evangelización al mundo, teniendo en cuenta que Filadelfia estaba ubicada estratégicamente entre dos continentes, así que Dios constituye ahí la iglesia como una gran oportunidad de evangelización al mundo. La segunda puerta, en el capítulo 3, versículo 20, resulta ser la puerta del corazón, de la cual el Señor ha quedado afuera y está golpeando, según el original, a los gritos, desesperadamente, para que le abramos y para que Él pueda entrar y celebrar una fiesta especial con nosotros y nosotros con Él. Y la tercera puerta es esta que Dios abre en el cielo, un portal que lo invita a Juan a mirar y que lo llama a Juan para que pueda subir y trasladarse de la tierra a la presencia del Señor, ¿sí? Aparece allí una voz de trompeta. La voz de trompeta siempre en la Biblia está relacionada con la convocatoria del pueblo del Señor. Podríamos leer nosotros Números, capítulo 10, versículo 2, y ahí vamos a ver que Dios le manda a Moisés a hacer 2 trompetas de plata para con esas trompetas convocar al pueblo del Señor, ¿sí? Siempre que Dios quiere convocar a sus hijos, lo hace de esta manera, con voz de trompeta. Hazte 2 trompetas de plata de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Esas 2 trompetas, o esa trompeta que suena, aparece también en el arrebatamiento de la iglesia, ¿no? Cuando leemos ahí en Primera de Tesalonicenses 4:13, dice que se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que están vivos serán transformados. Está hablando de la convocatoria del pueblo del Señor. Dios está llamando. Nehemías capítulo 4, versículo 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Siempre se usaba la trompeta como medio de convocatoria para el pueblo. Por eso ahora el Señor habla y es una voz de trompeta. Lo está convocando a Juan a que deje la tierra y a que suba a la presencia de Dios en lo que es un nuevo éxtasis dentro de lo que es el trato de Dios con el apóstol Juan. Un nuevo tiempo en el que Juan va a experimentar las cosas espirituales y Dios va a revelarle mucho más de lo que ya le reveló en los capítulos anteriores. Cuando Juan mira y ve, ya estando en la presencia del Señor, dice que Dios le va a contar o le va a mostrar lo que va a suceder después de esto, después del arrebatamiento de la iglesia, está indicando en ese momento, ¿no es cierto? Lo primero que Juan ve, estando en el Espíritu, es un trono establecido en el cielo. Un trono establecido
está hablando de un asiento de autoridad, ¿sí? En el trono se sientan los reyes, en el trono se sientan los gobernantes. Los tronos aparecen muchas veces en la palabra del Señor y siempre están indicando gobierno, siempre están indicando autoridad. Por ejemplo, podríamos leer el Salmo 9:7, en donde se destaca que el trono es justo. Es una de las características que tiene el trono de Dios, a diferencia de los tronos humanos. En los tronos humanos, donde se sientan los gobernantes humanos, suele haber alguna injusticia, ¿no? Pero en el trono de Dios, la justicia reina. Pero Dios permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Ha dispuesto su trono para juicio, para justicia, la palabra que usa en el original, ¿no es cierto? El trono del Señor, a diferencia de los tronos de este mundo, que son pasajeros, es un trono eterno, es un trono que permanece para siempre, según Salmo 45, versículo 6. Ese trono permanece para siempre. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Muy bien, ahí está el Salmo 45, precioso, en donde se declara que el trono de Dios es para siempre, no es temporal, sino que es para siempre, es eterno. El trono del Señor, a diferencia de los tronos humanos, es santo, es un trono que ha sido santificado por la misma presencia del Señor, según el Salmo 47, versículo 8, que también podemos leer. Reinó Dios sobre las naciones y se sentó Dios sobre su santo trono. Se sentó Dios sobre su santo trono, ¿sí? El trono de Dios tiene esa característica, esa dignidad de Dios, que es un trono santo. Por último, el trono de Dios, a diferencia del trono del hombre, es un trono que establece todo el dominio sobre todas las cosas, ¿sí? No sobre algunas áreas, sobre algunas funciones, sino que el trono de Dios establece el dominio sobre todas las cosas. Eso lo podemos ver en Zacarías capítulo 6, versículo 13. Él edificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Muy bien. Es notable que el libro del Apocalipsis comienza describiendo un trono y termina describiendo un trono. 12 veces se menciona en el libro del Apocalipsis la palabra trono, lo que nos habla de la gran importancia que tiene esta figura para el Señor. ¿Sabían ustedes que la palabra trono está relacionada con la palabra arca y que ambas representan la presencia de Dios? Cada vez que se menciona la palabra trono, tiene que ver con el arca que usaban los judíos, que usaban los israelitas, y ambos representan la presencia del Señor, ambos representan la autoridad del Señor. El trono entonces es ahora el centro de la visión, sacamos la visión de las iglesias, sacamos la visión de lo natural, nos movemos a un mundo espiritual en donde el trono resulta ser el centro de la visión. Los ateos niegan la existencia del trono o de una autoridad establecida porque rechazan al rey que se sienta sobre ese trono, aunque yo sostengo que el ateísmo en realidad es una farsa, ¿sí? Y esta es una opinión personal. Yo creo que el hombre a veces se pone la fachada de ateo porque de alguna manera fue defraudado por las religiones, fue defraudado por los líderes religiosos, o le cuesta creer en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Pero que en realidad en algún momento de su vida el hombre sabe que Dios existe y busca la conexión con ese Dios, ¿no? Yo recuerdo cuando hablábamos con una hermana que trabajaba en la terapia intensiva del Hospital Álvarez y ella me dijo, pastor, no hay persona que entre a la terapia intensiva que no diga Dios mío y mamá. Son las dos frases o las dos personas que se invocan estando en la agonía de la muerte, ¿no? La madre y el hecho de mencionar a Dios. Dice, no hay persona que lo haga,
Por eso yo sostengo que el ateísmo es una mentira, una farsa, ¿no? El hombre sabe en su interior que Dios existe y que algún día va a tener que comparecer delante de la presencia del Señor. Los humanistas sientan al hombre en el trono, sacan a Dios del trono y sientan al hombre en el trono, haciendo girar todo alrededor del hombre. La doctrina humanista ha crecido mucho en todo el mundo, especialmente en Europa, y yo creo que la doctrina humanista en gran medida es la doctrina que va a dar a luz al anticristo, ¿sí? Porque va centrada sobre el hombre, las necesidades del hombre, los placeres del hombre, en una cuestión bastante personal y bastante egoísta, que definen obviamente las características de este líder nefasto y morboso que yo creo que está a punto de aparecer en la historia en cualquier momento, ¿no es cierto? Hay mucha discusión acerca de quién es el que está sentado en el trono. Algunos dicen que es Jesucristo el que está sentado en el trono, pero no puede ser Jesucristo, porque Jesucristo va a ser coronado como el Señor de la creación. Así que no nos quedan muchas opciones. Yo no tengo ninguna duda que ese trono que no está vacante, que no está vacío, que no está acéfalo, tiene sentado ahí al Padre. Es el Padre Dios el que está sentado como gobernante y le está a punto de dar a su Hijo toda la coronación y toda la dignidad que Él merece, reconocido delante de su iglesia para que Él pueda ejecutar los juicios que vienen sobre la humanidad, los juicios que vienen sobre la tierra, ¿no es cierto? El Padre está ahí sentado en el trono y esto indica seguridad. Todo está bajo control. Que Dios esté sentado en el trono nos está diciendo que todo está bajo control, que nada se escapa de la mirada del Señor, nada sucede por casualidad, nada sucede porque sí, sino que Dios está dirigiendo los hilos de la historia. Todo lo que va a pasar está bajo la mirada atenta de nuestro Dios, ¿no es cierto? Dice que había un trono establecido, en el trono uno sentado, dijimos que era el Padre, y empieza a describir el aspecto del que estaba sentado. Es muy difícil para Juan poder contarnos acerca del aspecto de ese Padre que está sentado en el trono, porque no hay palabra humana que lo pueda describir. Entonces lo que Juan tiene que empezar a usar es simbología de lo que conoce, de lo que sabe, de lo que ha visto, ¿sí? No podemos tomar esto de manera literal, pero lo que Juan está viendo es tan maravilloso, es tan precioso que Juan comienza a tomar simbología de, por ejemplo, en este caso de piedras preciosas, usa el jaspe y la cornalina. El jaspe viene de varios colores, pero los colores más comunes son el rojo y el verde, son piedras muy preciosas, ¿no es cierto? Y estos colores que están simbolizando están hablando acerca, primero, de lo que es la gloria de la tumba vacía. Están hablando acerca de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a leer Mateo 28, del 1 al 3. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Muy bien, fíjense en el aspecto, como un relámpago, como algo que brilla, como algo que llama la atención, que capta la vista de la persona. Así que estas piedras están representando la gloria de una tumba que está vacía. Cristo no está muerto y esta es la prédica central del Evangelio. Cristo está vivo, Cristo resucitó de entre los muertos y hoy está en la presencia de Dios intercediendo por nosotros. En segundo lugar, representan el amor que llevó a Jesucristo a la cruz del Calvario. Isaías capítulo 1, versículos 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense en la comparación con los colores, ¿no? Rojo
como el carmesí, rojo sangre, ¿sí? Está hablando del sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. También esas piedras están representando, y noten que es semejante, no es igual. Semejante es algo parecido, algo que se parece, ¿no es cierto? Están representando la primera y la última piedra del pectoral del sumo sacerdote. Saben ustedes que en el pectoral del sumo sacerdote había piedras que indicaban la respuesta del Señor, y entonces esas piedras muchas veces se encendían, y eso lo tenemos en Éxodo 39, versículo 8 al 13. Hizo también el pectoral de obra primorosa, como la obra del efod, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Era cuadrado, doble hicieron el pectoral. Su longitud era de 1 palmo y de 1 palmo su anchura, cuando era doblado. Y engastaron en él 4 hileras de piedra. La primera hilera era un sardio, un topacio y un carbunclo. Esta era la primera hilera. La segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un jacinto, una ágata y una amista. La cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe, todas montadas y encajadas en engastes de oro. Y las piedras eran conforme a los nombres de los hijos de Israel, 12, según los nombres de ellos, como grabaduras de sello. Cada una con su nombre hicieron las 12 tribus. Hicieron también sobre el pectoral los cordones de forma de trenza y de oro puro. Muy bien, ahí ustedes tienen que en el pectoral del sumo sacerdote estaban estas hileras de piedras preciosas que embellecían lo que era el pectoral del sumo sacerdote, y Juan está tomando la figura de esas piedras que él conoce, porque conoce lo que es la vestidura del sumo sacerdote, para aplicarlas a nuestro Señor Jesucristo, para aplicarlas a ese Dios que está haciéndose presente ahí, ¿no es cierto? También dice que el jaspe es traslúcido y universalmente es el emblema de la luz, y la cornalina es de color rojo y representa el emblema del amor. Así que está definiendo que Dios es luz y que Dios es amor. Dos características fundamentales, dos declaraciones que tenemos también en la palabra de Dios acerca de este Señor tan especial que está sentado en el trono. Dice que había alrededor del trono un arco iris. Este arco iris tiene una particularidad, es circular, ¿sí? Nosotros lo que vemos generalmente es un arco iris que es medio círculo, pero este arco iris está alrededor del trono, así que no es medio círculo, es circular, es un círculo completo. Lo que está indicando es un nuevo pacto, porque el arco iris representa el pacto de Dios. Recuerden que el arco iris empezó o comenzó a salir luego del diluvio. Y Dios hace un pacto con Noé y le dice a Noé: nunca más voy a destruir la tierra con agua, y esta será mi señal, pondré mi arco en las nubes. Así que este arco iris, que es completo, que es circular, está representando un nuevo pacto, y este pacto es completo, perfecto y terminado. Al ser circular, está diciendo eso, ¿no es cierto? Que ese pacto es completo, es perfecto y es terminado, porque fue completado, fue dado a luz, completado y terminado por el Señor Jesucristo en su obra en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien. Ese arco iris nos está indicando que Dios siempre cumple sus promesas. Había una vieja canción que dice: bendito Dios, tardas, pero no olvidas, ¿no? Dios siempre cumple sus promesas. Todo lo que Dios prometió, todo Dios lo va a cumplir. A veces nosotros nos impacientamos porque vivimos en un tiempo en donde todo tiene que ser instantáneo, parece que todo tiene que haber sucedido ayer. Lo pedimos hoy y ya tiene que haber sucedido ayer.
pero Dios se toma su tiempo para obrar, se toma su tiempo para realizar sus promesas. De lo que podemos estar seguros y convencidos es que Dios siempre cumple con su palabra. Dice el libro de Números que Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él dijo lo va a cumplir. Amén. Muy bien, ese arco iris es una señal de gracia, de misericordia. Recién hablábamos acerca de esto. Gracia es un favor inmerecido que recibimos de parte del Señor, y el hecho de que Dios haya hecho un pacto con nosotros y ese pacto haya sido fundamentado en la obra y en la muerte del Señor Jesucristo, esto habla de una obra de gracia, ¿sí? Ahora, cuidado cuando hablamos de gracia, porque la gracia es muy amplia. La gracia nunca estuvo ausente en la historia de la humanidad. La gracia empieza con el deseo de Dios de crear al mundo y poner en el mundo al hombre, y termina el día que estemos en la presencia del Señor y podamos disfrutar de todo lo que hemos creído y de todo lo que hemos predicado. La gracia, en segundo lugar, tiene su centro y su foco en la cruz del Calvario. Hay predicadores que dicen, somos predicadores de la gracia, por eso no hablamos de pecado. Bueno, permítame decirle que es un error, porque ¿cómo se puede hablar de gracia sin hablar del pecado? El apóstol Pablo dice que porque abundó el pecado, sobreabundó la gracia. El pecado está incluido dentro de lo que es la gracia, porque el favor de Dios es tomar nuestro lugar para pagar nuestro pecado. No merecíamos que Él pague nuestro pecado, merecíamos nosotros pagar por esa culpa, pero Él toma nuestro lugar, paga nuestras culpas y nos redime del juicio y de la condenación. Esa es la gracia, es maravillosa. Y después está lo que conocemos como la dispensación de la gracia. Esa dispensación comienza en la cruz del Calvario y va a terminar, contrariamente a lo que algunos hermanos dicen, en el juicio a las naciones. Hasta el juicio a las naciones, la dispensación de la gracia continúa ininterrumpidamente. Algunos dicen que la dispensación de la gracia va a terminar en el arrebatamiento. Es imposible que termine en el arrebatamiento, por la sencilla razón de que para que una dispensación termine se necesita un juicio, y el arrebatamiento no es un juicio. El arrebatamiento es una bendición para la iglesia. El único juicio que aparece en el horizonte, el primer juicio que aparece en el horizonte, y es incluso después del rapto y de la gran tribulación, es el juicio a las naciones. Así que la dispensación de la gracia se extiende hasta el juicio a las naciones. Luego del juicio a las naciones comienza la última dispensación, que es la del milenio, ¿no es cierto? Ahora, tengamos en cuenta eso cuando hablamos de gracia, que es muy amplia y que se puede aplicar en diferentes tonos, diferentes formas. Muy bien. Este arco iris es una señal de esperanza en las promesas del Señor, una esperanza que el apóstol Pablo dice que no avergüenza. Nosotros tenemos una esperanza en el Señor que no nos avergüenza, ¿sí? Una esperanza que es certera. Sabemos que Dios va a cumplir con su palabra. Este arco iris ahí dice es circular. Su mensaje es que jamás nos cansaremos de mirar, de contemplar la gloria del Señor. Algunos piensan que el cielo va a ser aburrido, ¿no? Yo tenía un primo que decía eso, el cielo va a ser aburrido. Yo mejor me voy al infierno, porque en el infierno va a haber ruletas, va a haber todo lo que a mí me gusta, decía él, ¿no? Y yo decía, pobre, él tiene una idea extraña de lo que va a ser el cielo y de lo que va a ser el lago de fuego, ¿no es cierto? Si supiera, si entendiera, el cielo para nada va a ser aburrido, va a ser maravilloso. No nos vamos a cansar de contemplar las maravillas del Señor, ¿no es cierto? Y de hecho yo creo que en el cielo vamos a tener muchísima actividad. Prepárense para trabajar, porque en el cielo va a haber mucha actividad. Tengan en cuenta que Jesús declara, ¿mi Padre qué hace? Trabaja. ¿Y yo qué hago? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Trabajar. En el cielo no hay lugar
para estar ociosos. Muy bien. Alrededor del trono, dice, había 24 tronos. Bueno, acá tenemos otra vez una discusión. 24 tronos con 24 ancianos sentados en él, ¿no? Ninguno de esos tronos está vacante. Ahora, si los tronos representan gobierno, si los tronos representan juicio, ¿quiénes son los que van a estar sentados en esos 24 tronos? ¿Quiénes son los que van a estar sentados ahí? Se nos dice que en esos tronos había 24 ancianos sentados. Algunos dicen que ese número 24 representa la adoración y el gobierno en el cielo, como el 12 lo representa en la tierra. Otros dicen que son 12 representantes del Antiguo Testamento. En este caso enfatizan que son los patriarcas, los 12 patriarcas que dieron origen a la tribu de Israel, a las tribus de Israel, como representantes del Antiguo Testamento, y los 12 restantes serían representantes del Nuevo Testamento, 12 apóstoles del Señor Jesucristo, ¿sí? Algunos dicen que son autoridades angelicales que se van a sentar ahí. Ahora, es muy improbable que sean autoridades angelicales, porque la palabra anciano que usa ahí, la palabra peribalo, que usa ahí, no define a un ser angelical, sino define a una persona que ha sido investida. Está hablando de un ser humano, de una persona que ha sido investida. Siempre esa palabra se aplica a seres humanos, no se aplica a seres angelicales. Así que descartamos que puedan ser ángeles los que estén sentados en los tronos, ¿sí? Algunos hermanos piensan, y yo me inclino por pensar, que estos 24 tronos están representando a 12 representantes del Antiguo Testamento, no todos patriarcas, sino en una parte de patriarcas y en una parte de profetas, ¿sí? Y 12 sí representantes del Nuevo Testamento, que serían los apóstoles del Señor Jesucristo y que están indicando la iglesia de todos los tiempos. Porque ustedes saben que la iglesia se materializa en los hechos de los apóstoles, se hace visible en los hechos de los apóstoles, pero la iglesia estuvo en el corazón de Dios desde siempre. Uno mira el Edén y ve una iglesia, un hombre, una mujer y Dios que desciende para hablar con ellos. Uno mira a Israel y Dios cómo trata a Israel, como la congregación de Israel. Entonces la ve como iglesia. De hecho, a la congregación de Israel se suma Jetro, se suma Rahab la ramera, se suma Rub la moabita. Hay un montón de extranjeros sumándose y entonces estamos viendo la iglesia espiritualmente. Aunque esa iglesia se materialice en los hechos de los apóstoles, cuando Pedro predica y las personas se convierten y entran en el reino del Señor. Así que yo creo que esos 24 ancianos están representando la iglesia de todos los tiempos. ¿Por qué digo 12 profetas, 12 entre profetas y patriarcas? Porque hay un tema con los patriarcas. Y hay algunos patriarcas que han sido de alguna manera corridos de su puesto, de su lugar. Si uno mira incluso Apocalipsis, se encuentra con que hay 2 tribus que salen, ¿sí? Por una razón bastante obvia, que después cuando lleguemos lo vamos a ver, y hay 2 tribus que entran para reemplazar. Entran los 2 hijos de José, por ejemplo, para reemplazar a esas 2 tribus que salen. Entonces, ¿cuáles serían esos 12 patriarcas? ¿Los originales o estarían los hijos de José? Yo creo, personalmente, que son patriarcas y profetas, ¿sí? Esto es una idea personal, esto es una idea personal mía. Creo que hay profetas que van a formar parte de esa corte de ancianos del Antiguo Testamento, profetas que han sido fuertemente usados por el Señor en su tiempo y que llevaron un mensaje que revolucionó el mundo de la época, ¿no es cierto? Así que probablemente, según mi modesta opinión, pueda ser una conjunción de patriarcas y profetas, ¿sí?
De todas maneras, no nos revela en ningún lado el Apocalipsis quiénes son los que están sentados en el trono, son solamente especulaciones posibles las que hacemos. No lo tomen como algo que es así. Lo dijo el pastor, es así. No, es simplemente una especulación acerca del tema. Que no son ángeles, estamos seguros de eso, porque nunca un ser angélico lució una corona, nunca un ser angélico fue coronado. Vamos a leer algunos versículos. Tenemos para leer ahí 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25. Luego tenemos también 2 Timoteo 4:8 y luego 1 Pedro 5:4. Comenzamos la lectura en 1 Corintios 9, 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Muy bien, nosotros, dice, la corona es para los que luchan, la corona es para los seres humanos, ¿sí? Nosotros esperamos una corona que no puede ser corrompida. Otro versículo, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona no solamente es para mí, sino para todos los que aman su venida. Está hablando de personas, no está hablando de seres angélicos, ¿sí? El otro versículo en 1 Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Muy bien, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Siempre la corona es para seres humanos. No tenemos coronación de ángeles en ninguna parte de la Escritura. El único ser que va a ser coronado, y es más que un ángel, es nuestro Señor Jesucristo. De hecho, en este capítulo va a ser coronado. Esa corona es una corona muy especial. La palabra que usa en el original es la palabra Stéfanos, de donde viene el nombre Esteban, ¿sí? Y no es una corona común, es una corona que es como una etiqueta de realeza, ¿sí? Es una corona que solían lucir los césares aquí en la cabeza. Es una corona que habla de honor, es una corona que se le daba generalmente a los ganadores de los juegos que se hacían en ese tiempo. Saben que en ese tiempo se hacían juegos como los Juegos Olímpicos, se hacían los Juegos Sísmicos mayormente, que eran enfrentamientos de continentes. Así que a los vencedores les daban la corona, le daban una corona de honor que era el estéfano. El estéfanos es una corona mucho más elevada que la corona común que usan los reyes de la tierra, los que conocemos, porque es de mucho mayor prestigio, representa mucho mayor prestigio en la coronación de la persona. Es una persona que ha llegado ahí por mérito, ha llegado ahí por toda la obra que ha hecho, ¿sí? Muy bien, vamos a pausar 5 minutitos aquí y después continuamos con la segunda parte.